Saludos a todos, mi nombre es Álvaro de la Cruz y en esta nueva ocasión de Cimientos Psicológicos vamos a seguir con los trastornos relacionados con sustancias y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Como pueden ver aquí en esta miniatura, podemos ver diferentes sintéticos y medicamentos que son utilizados y están en esta categoría. Los sedantes, hipnóticos y ansiolíticos constituyen un grupo de sustancias depresoras del sistema nervioso central ampliamente utilizadas en la práctica médica para el tratamiento de trastornos como la ansiedad, el insomnio, las convulsiones y otras afecciones clínicas. Entre ellas se encuentran las benzodiazepinas, los fármacos tipo benzodiazepina, como algunos que comienzan con Z, como el Zolpidem, el Saleplon, los barbitúricos y otros agentes sedantes. Aunque estos ofrecen importantes beneficios terapéuticos cuando se emplean de forma adecuada, su uso indebido puede ocasionar tolerancia, dependencia, intoxicación, síndrome de abstinencia e incluso un trastorno por consumo con importantes repercusiones físicas, psicológicas y sociales. En este contexto, el DSM-5 establece criterios diagnósticos específicos que permiten identificar estos trastornos, diferenciarlos de otras condiciones clínicas y orientar un abordaje terapéutico oportuno y basado en la evidencia. Vamos a pasar con el trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Y se da como todos los temas de los TRS, por criterio A, manifestado en varios puntos. Voy a mencionar los más importantes. Entre ellos están que se consumen estas sustancias con frecuencia, en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto. 2, existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de estas sustancias. El 4, que es el craving, que son las ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir las mismas. El 6, consumo continuado a pesar de sufrir problemas persistentes o recurrentes de tipo social o interpersonal, provocados o agravados por sus efectos, como las discusiones con un cónyuge sobre las consecuencias de la intoxicación, enfrentamientos físicos, entre otros. 9, se continúa con el consumo a pesar de saber que se sufre un problema físico o psicológico persistente, probablemente causado o agravado por ellos. Y 10 y 11, la tolerancia y la abstinencia, y como pueden ver aquí, pueden pasarlo para poder ver todos estos puntos con más profundidad. Ya habiendo hablado acerca de los criterios del trastorno por consumo de sustancias, tenemos que pasar hablar acerca de las sustancias que están en esta categoría, tal como lo menciona el DSM-5 en las características diagnósticas. Y tenemos varias sustancias, entre las que encontramos las benzodiazepinas, como la diazepam, la alprazolam, la clonazepam, los fármacos tipo benzodiazepina, como la Zolpidem, el Saleplon, los carbamatos, como la glutetimida, el meprobamato, los barbitúricos y los hipnóticos tipo barbitúricos, como podemos ver en esta imagen. No se incluyen en esta categoría los ansiolíticos no benzodiazepínicos como la buspirona y la gepirona, puesto que no se asocian significativamente con abuso. Y hay algo que hay que tener muy en cuenta acerca de este trastorno, es que las personas suelen consumir sedantes y estas sustancias después de la cocaína o las anfetaminas, es decir, estimulantes, para relajar los efectos secundarios que producen estos. Las personas suelen obtener estas sustancias bajo el mercado ilegal, así también como bajo prescripción médica. Este trastorno se asocia con otros de uso de sustancias como el alcohol, el cannabis, los opiáceos y los estimulantes. Estas sustancias se utilizan a menudo para aliviar los efectos no deseados, como ya vimos, de otras sustancias. Con el consumo repetido de las sustancias se desarrolla tolerancia a los efectos sedantes y se utilizan dosis progresivamente más elevadas. Sin embargo, la tolerancia a los efectos depresores del SNC se desarrollan mucho más lentamente y a medida que el individuo toma más sustancia para alcanzar la euforia u otros efectos deseados. Se puede producir la aparición repentina de depresión respiratoria e hipotensión que pueden ocasionar la muerte. La intoxicación intensa y repetida puede estar asociada con una depresión grave que, aunque temporal, puede conllevar a tentativas de suicidio y suicidio consumado. Aquí, como pueden ver, está la prevalencia del trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Pueden pausar el video y verlo a más exactitud. Está la prevalencia general, la prevalencia por sexo, por grupo de edad, por raza, etnia,
en adolescentes de 12 a 17 años y la prevalencia por raza etnia en adultos mayores a 18 años. En el desarrollo y curso tenemos que esto suele aparecer en adolescentes o veinteañeros que pasan de un consumo ocasional a uno problemático que cumple con los criterios para el diagnóstico. Este patrón es especialmente probable entre personas con otros trastornos por consumo de sustancias como el alcohol, los opiáceos y los estimulantes. Aquí está la progresión típica del consumo, primero un uso intermitente social, luego el consumo diario y aumento de la tolerancia, dificultades interpersonales crecientes y por último episodios más graves de disfunción cognitiva y abstinencia fisiológica. Las personas por lo general suelen combinarlo con cocaína o anfetaminas, como vimos anteriormente, así como también con la metadona. Otra cosa que hay que destacar es el curso según la edad. En los adolescentes y veinteañeros hay mayor probabilidad de intoxicación para lograr un colocón y el consumo puede escalar rápidamente a uso problemático. En adultos de 40 años o más hay problemas asociados por aumento de la dosis de los medicamentos prescritos y en las personas mayores la intoxicación puede asemejarse a una demencia progresiva, así como mayor sensibilidad a los efectos tóxicos. En el desarrollo y curso tenemos que hay mayor riesgo en las personas mayores con este trastorno por consumo porque hay más efectos secundarios entre los que tienen que ver deterioro cognitivo, disminución del metabolismo de estas sustancias en la vejez, lo que hace que la sustancia permanezca por más tiempo, entre otras cosas. Entre los factores de riesgo y pronóstico tenemos los temperamentales, la impulsibilidad y la búsqueda de novedades son características de los temperamentos individuales que se relacionan con la vulnerabilidad a desarrollar este trastorno. Estas características pueden estar genéticamente determinadas. En los genéticos y fisiológicos tenemos que el riesgo puede estar relacionado con variables individuales, familiares, etc. Los factores genéticos desempeñan un papel particularmente importante, tanto de forma directa como indirecta. Entre los ambientales tenemos que por lo general, al estos poder ser adquiridos de una forma más sencilla, las personas pueden obtenerlo más fácilmente. Los patrones de uso indebido se asocian a los patrones de prescripción, por ejemplo, disminución de barbitúricos y aumento en las benzodiazepinas. Los factores de los compañeros pueden estar relacionados con la predisposición genética que condiciona cómo las personas seleccionan su entorno y hay un mayor riesgo en personas con trastorno por consumo de alcohol que reciben recetas repetidas por ansiedad relacionada con el alcohol o el insomnio. Entre los modificadores de curso tenemos que el inicio temprano del consumo se asocia a una mayor probabilidad a desarrollar un trastorno de esta categoría. Entre los aspectos diagnósticos y marcadores diagnósticos que tenemos es que, por ejemplo, en los relacionados con el género, las mujeres parecen tener un mayor riesgo que los hombres de abusar de los medicamentos sedantes, hipnóticos o ansiolíticos recetados. En los marcadores diagnósticos tenemos que casi todas las sustancias sedantes, hipnóticas o ansiolíticas se pueden identificar a través de pruebas de laboratorio de orina o sangre y los análisis de orina suelen resultar positivos durante un máximo de una semana aproximadamente tras el consumo de sustancias de acción prolongada como el diazepam o el flurazepam. Luego tenemos las consecuencias funcionales del trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, entre los que se encuentran las consecuencias interpersonales y sociales, similares a la de alcohol, comportamiento desinhibido, frecuentes accidentes, dificultades interpersonales, entre los que se encuentran discusiones sobre peleas, interferencia en el rendimiento laboral o escolar, así como tenemos otros efectos como mayor riesgo en personas mayores al consumir estos medicamentos, sobredosis accidentales o deliberadas. Las personas pueden desarrollar una disminución leve de la frecuencia respiratoria, ligera disminución de la frecuencia de la presión arterial, pulso más lento, y si se combina con alcohol, esto puede resultar en una exacerbación de los síntomas. Diagnóstico diferencial. Hay que saber distinguir estos trastornos de otros trastornos mentales o problemas médicos, como el trastorno de ansiedad generalizada frente al trastorno de ansiedad inducida por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, con inicio durante la abstinencia, esclerosis múltiple, un hematoma subdural, entre otros. Y también del trastorno por consumo de alcohol,
del uso clínico adecuado de los medicamentos sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, entre otros. Por último, el uso no médico de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos se asocia con el trastorno por consumo de alcohol, de tabaco y en general con el uso de drogas ilegales. También puede haber una superposición entre el trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos y el de personalidad antisocial, los bipolares, ansiosos y depresivos y otros trastornos de consumo de sustancias como el de alcohol y otros trastornos por consumo de drogas ilegales. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de la intoxicación por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Tenemos los siguientes criterios. El criterio A, consumo reciente de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. B, comportamiento problemático o cambios psicológicos clínicamente significativos. Por ejemplo, comportamiento inapropiado sexual o agresivo, cambios de humor, juicio alterado, que aparecen durante o poco después del consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. C, uno o más de los signos o síntomas siguientes que aparecen durante o poco después del consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. El habla disártrica, descoordinación, marcha insegura, nistagmo, trastorno cognitivo, estupor o coma, entre otros. Y D, los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explica mejor por otro trastorno mental. La prevalencia no está clara, pero se ha investigado que los tranquilizantes se utilizan con fines no médicos en un 2.2% de los estadounidenses mayores de 12 años. En el diagnóstico diferencial tenemos que hay que saber distinguir esto entre el trastorno por consumo de alcohol, de la intoxicación por alcohol, de otros trastornos inducidos por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos y de los trastornos neurocognitivos. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de la abstinencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Tenemos los siguientes criterios. El criterio A, cese o reducción de un consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos que ha sido prolongado. B, aparecen dos o más de los hechos siguientes al cabo de unas horas o a los pocos días de cesar el consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos descritos en el criterio A. Hiperactividad del sistema nervioso autónomo, temblores de las manos, insomnio, náuseas o vómitos, alucinaciones, agitación psicomotora, ansiedad y convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Los signos o síntomas del criterio B provocan un malestar en las áreas social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, y D, esto no se atribuye a otra afección médica u otro trastorno mental. Algo muy importante es que hay que especificar si se presenta con alteraciones de la percepción o no. Y siguiendo con las características asociadas que apoyan el diagnóstico, tenemos que hay varios conceptos claves que se mencionan y que son muy importantes para poder entender este tema a profundidad. La farmacocinética, que estudia cómo el cuerpo absorbe, distribuye, metaboliza y elimina una sustancia. La farmacodinámica, que estudia cómo la sustancia actúa en el organismo y qué efectos produce. También tenemos tipos de acción en los medicamentos. Está la acción corta, que son los que se absorben rápidamente y no tienen metabolitos activos, como la triazolam, y de acción prolongada, con metabolitos de acción prolongada, como la diazepam, también conocida como Valium. Y como pueden ver aquí, pueden detenerse a estudiar esta imagen a profundidad. Aquí está el curso evolutivo según la vida media, la tolerancia, abstinencia y diagnóstico, factores que influyen en la gravedad, manifestaciones clínicas claves entre las que pueden estar, alteraciones en la conciencia y cognición, alucinaciones visuales, etc. Diagnóstico diferencial. Hay que saber distinguir la abstinencia de otros trastornos médicos como la hipoglucemia, la cetoacidosis diabética. Si en la abstinencia aparecen crisis comerciales, otra cosa. El diagnóstico diferencial debe destacar todas las diversas causas de convulsiones, por ejemplo, infecciones, daño cerebral, envenenamientos. También hay que saber distinguir esto de la abstinencia de alcohol, de otros trastornos inducidos por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos y por el trastorno de ansiedad. Y por último, del temblor esencial, un trastorno que se da con frecuencia en los miembros de la misma familia, puede sugerir erróneamente el temblor asociado con la abstinencia de estas sustancias.
Ahora vamos a pasar a hablar acerca del último trastorno que se encuentra en esta categoría, que son los otros trastornos inducidos por estas sustancias, entre los que se encuentran el trastorno psicótico, inducido por sedantes hipnóticos o ansiolíticos, así como el trastorno bipolar, el trastorno depresivo, el de ansiedad, el del sueño, la disfunción sexual y el trastorno neurocognitivo mayor o leve inducido por sedantes hipnóticos o ansiolíticos. Estos trastornos provocados solamente se diagnostican en lugar de la intoxicación o la abstinencia cuando los síntomas son lo suficientemente graves como para requerir una atención clínica independiente. En conclusión, los trastornos relacionados con sedantes hipnóticos o ansiolíticos representan un importante problema de salud pública debido al potencial que estas sustancias tienen para producir dependencia, deterioro funcional y complicaciones potencialmente mortales, especialmente cuando se utilizan sin supervisión médica o en combinación con otros depresores del sistema nervioso central. El conocimiento de sus manifestaciones clínicas, criterios diagnósticos, factores de riesgo y complicaciones permite realizar una detención temprana, establecer un diagnóstico diferencial adecuado y ofrecer un tratamiento oportuno. Asimismo, comprender la diferencia entre el uso terapéutico apropiado y el consumo problemático favorece la prevención, promueve el uso responsable de estos medicamentos y contribuye a disminuir las consecuencias individuales y sociales asociadas a su abuso. Aquí les dejo la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima entrega de Cimientos Psicológicos, así que suscríbanse, denle like y compartan para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Gracias.